Entonces, cuando vemos este título y vemos sobre ese pasaje de paz o división, Jesús va a causar uno de estos en las vidas de las personas. Y deseáramos estar en ese lado de paz. Pero para algunos, y Cristo va a hablar sobre esto cuando Él habla en este pasaje, en el final del capítulo 12, Él va a hablar sobre el hecho de que Él también tiene un efecto divisorio, un efecto en el cual Él causa división. En Lucas capítulo 2, al principio de esta serie, en el versículo 34, si se acuerdan, Simeón llegó y era un hombre anciano que había estado orando para ver el Mesías, y él habla proféticamente, el Señor le revela que él tuvo la oportunidad de ver al Mesías cuando era un bebé solamente, y él se refiere a él como el, ¿qué? ¿Se acuerdan? Como el príncipe de paz, el príncipe de paz. Y realmente eso es lo que Jesús es para aquellos que están en paz. Y va a ser una persona que va a establecer paz completa también. El final de las guerras, el final del tormento, el final de lo que es aquí la loquera en la que vivimos. Nosotros vivimos en un tiempo de incertidumbre, ¿no? Y las noticias, vemos problemas que están haciendo. Hay un día en el que, y por eso esto es un pasaje escatológico, está hablando de lo que va a ocurrir. No todo lo que él habla en ese pasaje es el futuro, sino algunas cosas serían en ese mismo momento, en ese mismo año, personas experimentarían lo que él va a hablar, pero otras de esas cosas vendrían en el futuro. Y para algunos Jesús va a hacer paz, pero otras veces él va a causar división. Y las personas creyentes se van a encontrar a un lado de esa división y las personas que no ponen su fe en Jesucristo, que no aman a Jesús, van a estar al otro lado de esa división. Entonces quiero que pasemos y veamos un poco acerca de este pasaje. Lucas capítulo 12, vamos a empezar en el versículo 49. Dice, yo he venido para echar fuego sobre la tierra. Yo he venido para echar fuego sobre la tierra. Y como quisiera que ya estuviera encendido. Como dije al principio, muchas veces pensamos, ¿no? Jesús, el príncipe de paz, ¿no? Él vino a dar paz. Pero la realidad es que también Jesús va a causar que haya una caída de fuego, Él va a causar que haya un juicio, Él va a causar que haya, y lo que vamos a ver en un poquito, que haya división, y Él va a ser juez. Y Él está diciendo aquí que Él está listo, que ojalá fuera el tiempo de hacerlo. Pero vamos a ver en el pasaje siguiente que todavía no era ese tiempo. El tiempo de él, en ese momento, él estaba revelando lo que él estaba haciendo, estaba revelando el plan de Dios y él estaba revelándose como Mesías. Y en este es el momento en el que algunas personas están siendo, sus ojos están siendo destapados, están viendo a Jesucristo como eso, como no solo Jesús, el hombre que creció en un pequeño pueblo, una aldea que por profesión había aprendido a ser carpintero, sino el Cristo, el ungido de Dios, el Mesías. Entonces, algunos están viendo esta realidad, pero otros están cegados. Y para este tiempo en el ministerio de Jesús, ya hay muchos que han tomado la decisión, por lo menos por este momento, de que van a estar en contra. Sabemos que habrá arrepentimiento. Sabemos por el principio del libro de Hechos que hombres y mujeres vienen y escuchan a Pedro hablar y él habla sobre este Jesucristo que ustedes crucificaron y las personas preguntan, ¿qué podemos hacer? ¿Por qué? Porque se arrepienten. Pero en ese tiempo la muchedumbre se está afiliando al grupo de los que quieren deshacerse. Y por eso es que se empieza también a crear esta división, porque hasta Jesús mismo nos va a explicar que Él tiene un efecto polarizante. Él tiene un efecto en el cual o la gente lo ama o la gente lo odia. La gente lo escucha o la gente quiere ignorarlo. La gente quiere seguirlo o la gente quiere matarlo. Vea, y cuando pensamos en fuego, ahí tengo abajo el título fuego, podemos pensar en muchas cosas, ¿no? Y a veces el término fuego en la iglesia se tira como si fuera algo como, no sé, que caiga fuego y eso.
Históricamente en la Biblia el fuego no es como realmente normalmente una cosa o buena o bonita, ¿no? En el sentido, pensemos en los casos en los que cayó fuego del cielo y consume todo, a veces personas, a veces ciudades. Y también sabemos que el fuego de la destrucción en el infierno no es una cosa buena. Pero también sabemos que dependiendo de quién es la persona, este fuego puede ser un fuego que refina, puede ser un fuego que muestra las cosas buenas. Es interesante, el jueves, los que estaban conectados se acordarán que Eric habló creo que fue ese mismo pasaje. Yo le dije que estaba hablando sobre lo que íbamos a mencionar el domingo, pero tenemos en Primera de Corintios, capítulo 3, del 11 al 15. Vea lo que dice. Dice, y esto está hablando sobre personas que han tenido su fe en Jesucristo y está hablando sobre las obras, ¿no? Sobre estas obras que nosotros estamos haciendo. Entonces, para algunos, el fuego puede ser algo que refina y que va a mostrar cosas buenas. Dice, pues nadie puede poner un fundamento distinto al que ya tenemos, que es Jesucristo. Tenemos que empezar por ahí. El fundamento de nuestra vida tiene que ser Jesucristo. El fundamento sobre el cual se está basando nuestra fe tiene que ser Jesucristo. No puede ser otra persona. No puede ser otra cosa. No puede ser otro Dios. Tiene que ser Jesucristo. Y habiendo construido, teniendo eso como fundamento, construimos. Y este pasaje está hablando sobre las cosas que hemos hecho, sobre las obras. Y la palabra de Dios nos muestra que Dios ha preparado obras para nosotros desde antes de que nosotros existiéramos. Obras buenas para que hiciéramos. Pero ve lo que dice, versículo 12. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, al igual que en la vida real, ¿no? Hay diferentes materiales, hay paredes de gypsum, aquí tengo un poco de ladrillo, hay concreto, hay madera, arriba mía, hay un montón de cosas, ¿no? Pero ve lo que dice él. Dice, materiales, oro, plata, joyas, madera, heno y hojarasca. Si se dan cuenta, baja la calidad de los materiales, ¿no? Desde oro hasta hojarasca, ¿no? Lo que botamos, lo que se quema, lo que se usa para empezar un incendio, ¿no? Y entonces dice versículo 13, pero el día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. ¿Qué dice ahí? El día del juicio. El día del juicio, el fuego revelará la clase de obra que cada constructor ha hecho. El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. El constructor se salvará, pero como quien apenas escapa atravesando el muro de llamas. Un pasaje sobre fuego, definitivamente, pero sabemos que en el contexto de ese pasaje no está hablando de que alguien se salve de la condenación de Dios, sino como la semana pasada vimos que en Jesucristo, si estamos en Cristo, no hay condenación. Esto es una prueba de las obras, de las cosas que hemos hecho y las motivaciones y por qué lo hemos hecho. Y vemos aquí claramente que el que construye sobre el fundamento de Jesús, más bien empezamos a ver que puede tener paz. Ojalá estemos mandando oro y estemos mandando plata y cosas que van a sobrevivir, joyas que van a sobrevivir el fuego y no mucha hojarasca. Pero vamos a sobrevivir, vamos a pasar a través de este juicio de nuestras obras. Pero desafortunadamente hay personas que están al otro lado de esta ecuación, que en la división de Jesús, que vamos a ver ahora, eligen estar al otro lado y no tienen esa paz. Para ellos no hay paz, no hay esperanza. Y no hay ni siquiera, no está ese fundamento. Y eso es lo crucial de ese pasaje, es que el fundamento es Jesús. ¿A quién ha elegido la persona? Vea cómo sigue el pasaje de Lucas. Dice, pero de un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustia hasta que se cumpla. Jesús está hablando sobre lo que a veces llamamos la pasión, de ir a la cruz, del sufrimiento que tendría, no solamente físico, sino especialmente esa separación de Dios, esa separación que no podemos entender, pero cuando Él tiene que tomar sobre sí el pecado, porque ese es el precio y ese es el propósito de la cruz, el que Jesús tomara nuestros pecados sobre sus hombros, para que pudiera quitarlo de aquellos que ponen su fe en Él.
Pero él dice, es un bautismo por el cual tiene que ser bautizado. ¿Por qué? ¿Por qué le llama un bautismo? Voy a decir esto y ojalá nadie se ofenda demasiado, pero porque la palabra bautismo en griego significa inmersión. Entonces simplemente lo voy a decir medio en broma, pero Jesús no va a sentir solo un poquito de algo, no va a sentir solo un poco de un rociamiento de sufrimiento, sino va a ser inmerso, inmerso, completamente cubierto, sumergido en el sufrimiento, sumergido en ese tiempo de tribulación. Pero por ese bautismo, el cual sufre Jesucristo, nosotros podemos ser bautizados en Él. El Espíritu Santo puede bautizarnos en Él y podemos ser parte de Él, podemos tener la unión. Y gracias a Dios que Él fue obediente hasta el punto de la cruz. Y Él dice, y cómo me angustia hasta que se cumpla. Él ya sabía, sabemos que en este periodo, en esta parte del libro de Lucas, Él ya ha empezado el proceso de ir hacia Jerusalén. Su mente, su corazón, su obediencia le está guiando hacia la cruz. Y está en su mente todos los días. Y le angustia grandemente. Pero dice versículo 51, ¿pensáis que vine a dar paz en la tierra? Y algunos diríamos, bueno, sí, porque Simeón dijo que eres un príncipe de paz. Pero Jesús está a punto de revelar la realidad sobre la división que existe. Dice, no os traigo, sino más bien división. Él está hablando a un grupo de personas que están esperando que traiga paz. Y que si ellos conocieran, quizás algunas personas habían compartido que en un momento había vivido una profecía cuando él era un bebé, que era ser el príncipe de paz. La paz que ellos esperaban no es la paz que Jesús estaba trayendo. Ellos quizás estaban esperando una paz que viniera a través de un acto militar que les liberara de la opresión romana. Pero Jesús no estaba trayendo ese tipo de paz. Hay un día en el cual Él va a traer ese tipo de paz, paz absoluta, en el cual ya no va a haber ningún gobierno, no va a haber ningún ejército que intente tomar poder de las cosas, sino que Él va a ser el Señor de señores, el Rey de reyes. Pero el tipo de paz que ellos están buscando no es el tipo de paz que Él ha traído, dice más bien división. Y Juan capítulo 14, 27 dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. ¿Por qué pongo ese pasaje? Porque no quiero olvidar, Jesús sí es el príncipe de paz. Pero vea lo que dice ahí. Él dice, yo le doy la paz, un regalo, paz en la mente y en el corazón. ¿Cuánto añoramos tener esa paz? ¿Cuántas veces no estamos quizás angustiados por alguna situación? Algo que nos está molestando y buscamos. Jesucristo promete paz. Pero a veces la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Que Jesús no es como un maestro, un yogi, algún tipo de gurú que le va a dar una fórmula que si usted hace esto, lo otro. No. Es una paz que va a venir de dentro. Que solamente esta semana yo me he encontrado buscando al Señor de paz. En confianza y en fe, diciéndole, ten misericordia de mí. Necesito de la paz que solamente tú puedes dar. Porque cosas nos angustian, cosas están sobre nuestra mente, preocupaciones. Y Él lo promete, pero el mundo no lo da, solo Él. Así que no se angustien ni tengan miedo. Si estamos poniendo nuestra fe en Jesucristo, si Jesucristo realmente es nuestro Señor, podemos tener fe, podemos tener paz. Pero está la división entre los que están en ese lado y han puesto su confianza en Jesús y tienen paz, y los que no la tienen, porque han elegido pelear en contra de Jesús. Están opuestos. Vea, en este pasaje, esta parte de Lucas, él habla de eso. Dice, porque de ahora en adelante, versículo 52, porque de ahora en adelante 5 en una casa estarán divididos. 3 contra 2, si puedo hacerlo bien, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre,
la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Quizás había alguien que estaba escuchando ese pasaje y que dijo, bueno, la última fila quizás no es tan irregular. No, eso ocurre muchas veces, las suegras y las nueras, pero bueno, eso es otra cosa. Pero el punto de Jesús, Él está diciendo, incluso entre este grupo de personas con las que estoy hablando, quizás podía mirar a sus discípulos y a las personas que lo seguían regularmente. A personas quizás como María Magdalena, que sabemos que les ayudaba y seguía y era parte, o la familia de Pedro, o Lázaro y su familia. Ellos estaban experimentando esto y lo iban a experimentar más. No iba, esa tendencia no iba a bajar, sino iba a subir, iba a haber un costo más grande para seguir a Jesús. Vemos en Lucas una historia de un hombre que es sanado y entonces los fariseos están pidiendo razón de por qué esta persona ha sido sanada, quién lo sanó, cómo pasó, qué ocurrió. Y saben que es Jesús, están intentando buscar una bronca con él, están intentando encontrarlo en algún tipo de error. Entonces buscan a los papás y dicen, hey, díganos, ¿qué pasó? ¿Es verdad que él estaba enfermo? Y ellos dicen, que hable él es mayor de edad, él puede hablar, nosotros no queremos saber nada. Y la razón por eso es porque para ese tiempo, igual que ahora, en este tiempo, en la línea de tiempo de Jesús, el estar afiliado con Jesús, ya usted era una persona no grata, ya estaba causando un problema. Las personas que estaban en lo más alto de la religión habían dicho que si usted es seguidor de Jesús, lo vamos a echar de la vida religiosa, de la iglesia de entonces, de la sinagoga. No va a poder venir, no va a poder reunirse. Y entonces ya había este tipo de peleas entre padres e hijos y madres e hijas y entre todo tipo de personas en las que había una familia. Esto literalmente era una guerra civil espiritual, en la cual hermanos contra hermanos, en la cual había este tipo de peleas entre ellos. Y qué triste, ¿no? Y lo digo, solamente oírlo es triste, pero verlo es más triste, ¿no? Y sabemos que esta es la realidad. Jesús no se equivocó cuando dijo esto, sino la realidad es que a través de todos los siglos ha habido personas que han elegido a Dios, que han elegido a Cristo y han tenido que pagar las consecuencias de perder a su familia. Y Jesús estaba haciendo muy claro que esto es algo que iba a ocurrir. Pero saben, Jesús también da esperanza. Vea lo que dice en Mateo capítulo 19, versículo 29. Jesús nos da un poco de consuelo en esas palabras, ¿no? Dice, y todo el que haya dejado casas y hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, hijos o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Voy a leerlo una vez más. Todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre incluso, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. La realidad es que Jesucristo es alguien que crea división. Él crea división porque va a haber personas a los dos lados. Va a haber personas que van a poner su fe completamente, que van a hacer de Jesucristo el fundamento de su vida, el fundamento de su fe. Y va a haber personas que van a elegir estar en contra de él. Ocurrió en esos días, cuando él estaba hablando a este grupo de personas, y ocurre hoy. Pero Jesús dice, eso es una realidad, pero van a ser bendecidos aún a través de esto. Vamos a recibir la promesa, tenemos la promesa de estar en la gloria con nuestro Señor Jesucristo. Lucas aquí en el pasaje continúa diciendo, decía también a las multitudes, cuando veis una nube que se levanta en el poniente, al instante decís, viene un aguacero, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís,
va a hacer calor. Y así pasa. Hipócritas, ¿sabéis examinar el aspecto de la tierra y del cielo? Entonces, ¿por qué no examináis este tiempo presente? ¿De qué está hablando Jesús aquí? ¿Cuál es qué es lo que está diciéndoles? Les está mostrando y abajo tengo como para este punto, el punto de que esta es la hora de salvación. Ahora, lo que él está diciendo aquí les está dando un ejemplo de cómo ellos tienen la capacidad de poder leer el tiempo. Ellos no tenían meteorólogos, ellos no tenían noticieros donde decían esto va a ocurrir, viene una tormenta tropical o como incluso en los últimos años nos ha rozado un poquito los huracanes. Entonces, y lo sabemos, días antes, lo vemos, ¿no? Usted ve el mapa y se está formando y a veces 10, 11, 12 días antes. Ellos no tenían eso. Pero lo que sí tenían es, y disculpen porque debía tener un mapa en este y se me fue completamente, pero si ustedes se imaginan la forma de Israel, y está el mar Mediterráneo aquí está la costa y Jerusalén está en medio. Él está diciendo, cuando del oeste viene, ahí dice, viene un agua, dice, cuando veis una nube que se levanta en el poniente, cuando viene del oeste, ¿no? Y viene para el este, está viniendo sobre el agua, ¿no? Y no sé, vivimos en un país en el que me imagino que todos en algún momento hemos ido a la playa, y si usted ve que viene una nube desde el agua, esté en el Pacífico o en el Caribe, muchas veces ¿qué trae? Trae lluvia. Y él está diciendo, ustedes saben esas cosas. Y luego si nos imaginamos ese mismo mapa, ¿no? Y disculpe otra vez que no lo tengo, lo tenía que tener aquí, pero ese mismo mapa hacia el sur está África, está Egipto, y hay desiertos y hay todo tipo de lugares áridos. Y cuando viene ese viento, ¿no? Y aquí, no, aquí tenemos vientos que hablamos de elíseos, creo, ¿no? Y diferentes vientos y que hacen diferentes cosas, los conocemos. Las personas de antaño, ustedes todos tienen abuelitos que podían mirar y veían así, ¿no? Y se agarraban la rodilla y decían, ok, va a pasar esto. Jesús está diciendo lo mismo, está diciendo, ustedes tienen la capacidad de mirar el mundo natural, de mirar las situaciones y hacer una predicción y es correcta. Pero lo que dice en 56 dice, hipócritas, saben examinar el aspecto de la tierra y del cielo, entonces, ¿por qué no examináis este tiempo presente? Y sabemos cuál es la respuesta. Y él lo está haciendo en esta diapositiva está. Él está diciendo, ustedes miran el mundo natural y toman decisiones y están correctos. Pero espiritualmente, ¿cuál es el problema? No pueden ver. Tienen enfrente, predicándoles. Qué dicha para ustedes que fuera Jesús el que estaba predicando, ¿no? Hoy en vez de yo. Ellos tienen la palabra viva enfrente de ellos. El Mesías que han estado esperando está enfrente de ellos y no lo ven. ¿Por qué no examináis este tiempo presente? Dice, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? ¿Por qué no? ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? ¿Por qué mientras vas con tu adversario para comparecer ante el magistrado, procuran en el camino arreglarse con él? Jesús hace un cambio de marchas aquí. Jesús cambia, está hablando lo mismo. Esa es la hora de salvación, es ahora. En la diapositiva anterior, los 3 versículos anteriores, está diciendo, hey, ustedes pueden ver que viene lluvia. Ustedes pueden ver que va a hacer calor. ¿Por qué no pueden darse cuenta que el juicio viene y el tiempo es ahora? ¿Por qué no pueden ver que el Salvador está enfrente suya? Pero no lo hacen. No lo hacen. Y ahora cambia de marchas y les da otro ejemplo. En este es la imagen de 2 personas que están peleadas y que van ante un juez. Dice, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? ¿Por qué mientras vas con tu adversario para comparecer ante el magistrado, no procura en el camino arreglarte con él? No sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te eche en la cárcel. Él está dando el ejemplo de Israel como 2 personas que tenían un pleito muy parecido como ahora,
había un sistema en el que podían ir, ¿no? Y lo normal, y ojalá fuera así, que cuando tengo una bronca tengo muy buenos vecinos, pero si tuviera un vecino que era problemático, que no pudiéramos resolverlo hablando. ¿Por qué? Porque ir al juez nunca va a ser bueno. Y él está diciendo más bien, en su caso, ustedes van a ir al juez y les va a ir muy mal. Y lo que Jesús está diciendo, ¿por qué no lo resuelven hoy? Hoy es el día de resolverlo. No vayan ante el juez con esa situación sin resolver, porque entonces va a ser demasiado tarde. El alguacil los agarre y los tire en la cárcel. El tiempo de resolver el problema que tienen es hoy y no es mañana. Te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado uno. Disculpen, me está costando leer hoy. Te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado aún el último centavo. El último centavo. Le está diciendo, resuelva el problema ahora. Porque si van ante el juez los va a encontrar, ¿qué? Culpables. Y el juicio va a ser que van a tener que irse a condenación y van a tener que pagarlo todo. Jesús está diciendo, el tiempo de la salvación es hoy. Jesús habla sobre el hecho de que Él causa división, porque en este mismo grupo de personas con los que Él está hablando, hay personas que están a los dos lados. Entre los 12, hay personas que están a los dos lados. Hay personas que realmente son verdaderos creyentes y seguidores de Jesús. Y hay uno que lo va a vender por 30 piezas de plata. Y entonces, con Jesús no hay término medio, no hay manera de decir, bueno, estoy sí, más o menos, 50%, sí, 50%. No, es sí o no. O construyo mi vida y mi fe sobre el fundamento de Jesucristo o no lo hago. O soy su amigo o soy su enemigo. Y lo que él está diciendo aquí es que el tiempo de la salvación, el tiempo de arrodillarse ante Él y llamarlo Señor, señores, es hoy. Porque todo el mundo lo va a hacer un día, pero para algunos será demasiado tarde. El tiempo es ahora. Para acabar, quiero compartir con ustedes un par de pasajes en el Antiguo y el Nuevo Testamento que hablan de esta misma cosa. Isaías 55:6 dice, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Este pasaje en Isaías está hablando de esa realidad de que no buscar al Señor no es algo de, lo haré después, ¿no? El famoso, yo estoy muy joven. Bueno, algunos de nosotros ya no estamos tan jóvenes. Yo recuerdo cuando algunas de mis decisiones se basaban sobre otro día, más adelante, cuando esté mayor, ¿no? No. Y vea lo que dice 2 Corintios, capítulo 6, versículo 2. Pues Dios dice, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Esta es la hora de salvación. Jesús ofrece paz para aquellos que son suyos. Hay paz. Para aquellos que han dicho, sí, hoy es el día de salvación. Para aquellos que han cedido a ese llamado de Cristo cuando han visto la necesidad que ellos tenían, han entendido que Jesús le cargó sobre sí los pecados y que esa era la única manera de que ellos pudieran ser salvos, de que ellos pudieran ser hechos justos y que se han tirado a la misericordia de Dios, que han recibido el perdón, la justificación, que tienen la fe en Él y que están viviendo una vida que lo proclama como el Señor de señores y el Señor de su vida. Hay paz, aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, hay paz. Pero también, y esto es para todos, hay división. Jesús lo que dice muchas veces es duro, y esta es una de ellas, es la realidad de que hay división. ¿Por qué? Porque no todos han puesto su fe en Jesús, no todos aman a Jesús.
Entonces, para algunos va a haber paz en Jesús, pero para otros Jesús es guerra. Jesús es conflicto. Jesús les enfurece. Las palabras de Jesús no son palabras de paz, sino son palabras de guerra. Y eso crea conflictos y como Jesús bien lo dijo, incluso bajo el mismo techo de uno, se puede experimentar esa división. Gracias a Dios, si hemos puesto una fe en Jesucristo, podemos confiar en que Él nos va a ayudar, nos va a llevar adelante. Una hermana antes estaba hablando de una situación que estaba ocurriendo en su casa, en su familia, pero ella dijo, por Jesucristo estoy acompañada. Y a veces esa es la realidad en la que vivimos, que lo único que nos queda es la paz que viene por Jesús. Que el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida y nos ayuda mientras es nuestro abogado. Y que tenemos esa esperanza de un Padre que nos ama. Pero necesitamos prepararnos porque la realidad es que va a haber días difíciles. Y a veces esos conflictos no van a venir de fuera. Si solamente fueran de fuera, quizás no sería tan difícil. Pero a veces incluso va a ser directamente con personas muy cercanas de nosotros. Porque Jesús no deja espacio para quizás, un maybe. No es sí o no. Amigo o enemigo. Amo o le odio. Ojalá todos los que estamos escuchando este mensaje, hayamos entendido que la salvación es ahora. Y si usted no ha aceptado a Jesucristo, este es el día de la salvación. Este es el momento oportuno. Esta es la hora. Ojalá este sea el llamado que Jesucristo está poniendo en su corazón para que usted lo acepte y sea hecho hijo o hija de Dios. Les dejo con este pensamiento. ¿Paz o división? Ojalá estemos viviendo en una vida en la que tenemos acceso a esa paz. Vamos a orar, vamos a tener una canción y después nos vamos a despedir, ¿ok? Padre Celestial, Dios, ese es un pasaje, Señor, difícil. Difícil porque nos apunta a una realidad dura, Señor, sobre el hecho de que no todo el mundo te ama. De que no todo el mundo elige a Cristo. Y no solamente no lo elige, sino, Señor, que eso los pone en oposición a aquellos que sí lo han hecho, Dios, y que eso causa división. Y tristemente incluso a veces división entre las mismas familias, en el mismo hogar, en la misma mesa. Dios, te pediría que pongas ese consuelo que tú prometes, Señor, que nos des esa paz que el mundo no puede dar, pero que tú prometes. Dios, y que podamos ser consolados, Señor, incluso que puedas limpiar de nuestros ojos las lágrimas, Señor, que esta vida nos trae. Y Dios, que tuviéramos la actitud que tuviste tú al principio de ese pasaje, de decir que aunque estabas Señor, no deseando el momento que venía ese bautismo, sufrimiento, Señor, pero también estabas dispuesto, Dios, y no dejaste de caminar hacia esa cruz. Como uno de tus hijos, te doy gracias por ese máximo sacrificio. Y te pido que nos des fuerza, que nos des fidelidad, que nos des, Señor, determinación de ser fieles, Señor, aun cuando hay división, aun cuando hay dificultad, Señor. De experimentar la paz que el mundo no puede dar, Señor, y esa paz que pasa todo entendimiento. Te doy gracias por esas cosas, Señor. Construye y protege tu familia, Señor, a tu iglesia. Te doy gracias por esas cosas, en Jesús. Amén.